Buenos días, saludos cordiales tengan todos, compañeros y profesora. Les habla por acá Yuruari Sandoval, estudiante de segundo año sección 1 de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, participante del subproyecto Derecho Civil 2. En este caso les voy a hacer una pequeña exposición sobre la clasificación general de las obligaciones, y los puntos a exponer son los siguientes. Obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. Según el fin perseguido, obligaciones puras y simples, obligaciones conjuntivas, obligaciones alternativas, obligaciones facultativas. Según la pluralidad de sujetos, obligaciones solidarias. Según la divisibilidad del objeto, obligaciones divisibles y obligaciones indivisibles. Según la fuente que da origen a la obligación, obligaciones contractuales y obligaciones extracontractuales. Ok, las obligaciones de dar se denominan en doctrinas obligaciones de dar aquellas que tienen por objeto la transmisión de la prioridad u otro derecho real del deudor al acreedor, por efecto del consentimiento legítimamente manifestado, a excepción de aquellos casos en los cuales la ley exige otro requisito, como ocurre en la venta con reserva de dominio y en la venta de cosa in genere, situaciones en las que la obligación de dar no se cumple automáticamente. Obligaciones de hacer. Estas obligaciones son aquellas que consisten en la realización de una actividad por parte del deudor en interés al acreedor. Todas las prestaciones que implican el despliegue de una conducta o actividad distinta de la transmisión de la propiedad u otro derecho real configuran obligaciones de hacer. Generalmente, el hacer tiene por objeto una energía de trabajo, de naturaleza material o intelectual, que asimismo es desarrollada por el deudor a favor del acreedor. Entre las innumerables prestaciones de hacer se pueden citar a título el siguiente ejemplo: las relativas a construcciones de edificios, transporte de personas y cosas, y en fin, todas aquellas que comprenden la ejecución de servicios profesionales o laborales. Las obligaciones de no hacer son aquellas que consisten en una abstención u omisión de un hecho, en un no hacer algo que dé conformidad con el ordenamiento jurídico. El deudor tenía la facultad de ejercer, es decir, que si no fuese porque se ha asumido esa obligación, sería una conducta perfectamente legítima. Asimismo, en tal sentido, el deudor se abstiene en beneficio del acreedor de hacer algo que podría ser de no existir la relación obligatoria. Se denominan en doctrina obligaciones negativas porque imponen al deudor una omisión, en contraposición a las de dar y hacer, que son positivas, porque imponen al obligado una opción. Ahora, según el fin perseguido, encontramos las obligaciones puras y simples, las obligaciones conjuntivas, las obligaciones alternativas y la facultativa. Las obligaciones puras y simples son todas aquellas que no están sujetas a una modalidad o circunstancia alguna, que asimismo afecte su existencia o su incumplimiento. Por ejemplo, cuando el deudor se compromete a pagar 100 bolívares, sin que tal obligación dependa de la ocurrencia de ningún acontecimiento. Las obligaciones conjuntivas son aquellas en las cuales se deben todos los objetos comprendidos en la misma, o sea, recaen sobre varios objetos, y el deudor, para liberarse de su obligación, debe cumplir las diversas prestaciones que configuran los respectivos objetos. Las obligaciones alternativas son aquellas que consisten al deudor a una solamente de dos o más prestaciones previstas y se extinguen por la ejecución de una o de la otra. Obligaciones facultativas son aquellas en las cuales, si bien es cierto, se debe una sola cosa, y es que el acreedor no tiene derecho más que pedir esa sola cosa. Asimismo, el deudor está en la facultad de liberarse, entregando en su lugar una diferente. En tal sentido, Giorgi afirma, bajo el nombre de obligaciones facultativas, el lenguaje forense ha reunido todas las obligaciones simples, en las cuales el deudor goza por un favor excepcional, de la facultad de liberarse pagando una cosa diferente. Ahora bien, según la pluralidad de sujetos, las obligaciones se clasifican en conjuntas mancomunadas y solidarias, obligaciones conjuntas o mancomunadas.
son aquellas en las cuales existen diversos deudores o diversos acreedores, y asimismo presentan esa particularidad de que la obligación se divide entre los diversos sujetos que integran la relación jurídica, de manera que cada acreedor solo puede exigir su parte del crédito, pero no la totalidad, y cada deudor solo puede ser obligado por su parte en la deuda, mas no por el monto total. Asimismo, por ejemplo, si se trata de los deudores X, L, Y, M, que deben al acreedor Z solo la cantidad de 300 bolívares, cada uno de ellos solo podrá ser perseguido por su parte de la deuda. Esto es la cantidad de 100 bolívares. Igual ocurre en esos casos de varios acreedores frente a un deudor. Ahora bien, las obligaciones solidarias. Esta obligación solidaria es cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno puede ser constreñido al pago por la totalidad, y que el pago hecho por solo de ellos liberte a otros. Solidaridad pasiva, o cuando varios acreedores tienen el derecho de exigir cada uno de ellos el pago total de la creencia, y que el pago de ellos liberta deudores para todos. Solidaridad activa, según el artículo 2221 del Código Civil. Así, por ejemplo, los deudores X, L, Y, M están obligados en forma solidaria frente al acreedor Z por la cantidad de 300 bolívares. Este acreedor puede exigir el pago por la totalidad de una deuda a uno cualquiera de sus acreedores, y el pago efectuado por ese deudor libera a los demás deudores frente al acreedor pagado. Del mismo modo acontece cuando existen varios acreedores frente a un deudor, pues cada uno de los acreedores puede reclamar al deudor el pago de la deuda íntegra. Según la divisibilidad de objetos, las obligaciones no indivisibles. La teoría de las obligaciones divisibles e indivisibles lleva una fama oscura. El jurisconsulto Domiculum Publico en 1562, un traslado en el que decía: no hay turbulento océano del derecho pielegano más profundo y peligroso que el tratado de la divisibilidad e indivisibilidad. Las obligaciones divisibles son aquellas que tienen por objeto una prestación susceptible de ser cumplidas por parte, sin que se altere la esencia de la obligación. Obligaciones indivisibles. La indivisibilidad de la presentación puede ser determinada ya por la naturaleza del objeto, ya por la voluntad de las dos partes o por la disposición de la ley, de donde resulta la frecuente distinción entre indivisibilidad por la naturaleza del objeto, indivisibilidad convencional e indivisibilidad legal. Según la fuente que da origen a la obligación, se encuentran las obligaciones contractuales y las obligaciones extracontractuales. Las contractuales son todas aquellas que nacen en un contrato. Encuentran su fuente en la voluntad del acreedor y del deudor, que se ponen de acuerdo para crear entre ellos un vínculo de derecho. Es el contrato. Así, por ejemplo, la obligación del vendedor de transferir la prioridad de la cosa vendida al comprador, la obligación del comprador de pagar el precio, la obligación del arrendador de ponerle al arrendatario en la posición pacífica de cosa arrendada, la obligación del arrendatario de pagar la presión de arrendamiento estipulada, etc. Obligaciones extracontextuales son aquellas que tienen su origen en las otras fuentes distintas del contrato, como las derivadas de gestión de negocio, enriquecimiento sin causa, pago de 10, indebido abuso de derecho, hecho ilícito y declaración unilateral de voluntad. Muchas gracias.